En la sesión pasada hablábamos sobre un concepto que es completamente relevante cuando hablamos de alabanza y adoración. Y el concepto del cual comenzamos a hablar es el concepto de la habitación. La habitación la debemos de entender como el lugar de intimidad. Lugar en el cual Dios se revela. Nosotros no podremos conocer a Dios, ni podremos comprender más acerca de su naturaleza y su carácter, mientras que nosotros no hayamos construido antes una habitación para el Señor. De acuerdo al modelo del tabernáculo, algo que debemos de tener presente es que el tabernáculo fue la habitación que Dios ordenó a Moisés erigir en el desierto para que el pueblo tuviera comunión con Dios. Entonces podemos decir que el tabernáculo es también ese lugar de encuentro, ese lugar en el cual la relación con Dios deja de ser teoría y se convierte en realidad. Muchas personas hoy día saben acerca de Dios, pero conocen muy poco de Dios. Saben de Dios todo aquello que se les ha enseñado cada fin de semana o cada reunión en la iglesia, pero no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque sus vidas carecen de una habitación donde Dios pueda revelarse a sus corazones. Nosotros como iglesia tenemos que buscar día con día participar de ese lugar de intimidad, de ese tiempo en el cual nuestra comunión con el Señor va a ir a más. Amén. Ahora bien, mencionábamos nosotros en la sesión pasada que esta habitación, denominada en el Antiguo Testamento como el tabernáculo o la tienda de reunión, fue validada por Dios porque tenía dos elementos muy importantes en cuanto a alabanza y adoración se refiere. Estos dos elementos que sustentaban el por qué el tabernáculo había sido erigido eran el sistema sacerdotal y el sistema sacrificial. De la sesión pasada aprendimos que así como Cristo es nuestro sumo sacerdote y Él entró en las realidades espirituales ofreciéndose a sí mismo como un sacrificio, que nosotros de forma semejante también hemos sido constituidos un reino de sacerdotes al servicio de Dios nuestro Padre. Es decir, nuestra habitación está cumpliendo con ese sistema sacerdotal. Y al mismo tiempo, de acuerdo a Romanos capítulo 12, verso 1, nosotros nos ofrecemos como un sacrificio espiritual. Es decir, somos el sacerdocio, estamos ejerciendo nuestro sacerdocio santo en la tierra, pero al mismo tiempo nos estamos ofreciendo a nosotros mismos como una ofrenda. Amén. Ahora bien, algo que hacía que estos dos sistemas se relacionaran era la sangre del sacrificio. Y en este sentido, hoy nos vamos a enfocar sobre el poder que hay en la sangre de Jesucristo, quien viene a ser nuestro único mediador para acercarnos a Dios. No podemos acercarnos a Dios en base a nuestro esfuerzo personal. No podemos acercarnos a Dios teniendo como respaldo una religión. Nos tenemos que acercar a Dios a través del único medio. Y la Escritura enfatiza en palabras del Señor Jesucristo mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El apóstol Pablo escribe algo muy semejante y él dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese Dios, ese mediador es Jesucristo. Su sangre es la que nos da libre acceso a la presencia de Dios. Y hoy vamos a abundar un poco sobre el poder que hay en la sangre de Jesús. Así que por favor vaya hacia su material y vamos a colocar nuestra vista ahí en la página número 6.
y tiene como título El poder de la sangre. Y este pasaje de Hebreos que vamos a leer para iniciar nuestro estudio es uno de los pasajes que ha cautivado más mi mente y mi corazón desde el momento en el cual me convertí a Cristo y comencé a estudiar acerca del sacerdocio de Jesús y la vida en Cristo. Entonces, Hebreos capítulo 13, versos del 9 al 10 dice lo siguiente: no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo. Este solo pasaje podría prestarse para desarrollar un discurso o una enseñanza por días, por la riqueza teológica que contiene. Pero vamos a analizarlo de una manera muy simple. Y lo primero que Pablo pretende establecer, si es que le otorgamos a Pablo la escritura de esta epístola, si no, cualquier persona que usted considere que es el autor de esta epístola, lo respetamos y lo dejamos así, considerando el hecho de que el autor de esta epístola quiere dejar algo muy en claro. Y es la diferencia que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Recuerde usted que hemos leído anteriormente que cuando cambia la ley, cambia el sacerdocio. En el antiguo pacto, la gente intentaba relacionarse con Dios a través de la ley de Moisés. Pero cuando Cristo viene al mundo y Él derrama su sangre por nosotros y Él muere en esa cruz y resucita al tercer día, Él nos da acceso a un nuevo pacto. Y este pacto es la ley de la gracia. De hecho, ya la escritura lo declaraba en Juan capítulo 1, verso 17. La ley vino por medio de Moisés, mas la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Me impresiona cómo es que la escritura enfatiza estos dos aspectos, gracia y verdad. Porque de ahí parte todo, y es precisamente lo que el autor a la carta a los Hebreos nos quiere enfatizar. Y el autor a la carta a los Hebreos quiere dejar en claro que hay un cambio de sacerdocio porque ha habido un cambio de ley a través de la cual buscamos relacionarnos con Dios. Si nosotros viviéramos de acuerdo a la sombra, es decir, de acuerdo a la ley de Moisés, nosotros hoy día deberíamos de seguir ofreciendo sacrificios a Dios. En el sentido de traer cada uno de nosotros un macho cabrío o un buey o una gallina o una tórtola, y tendríamos que estar ofreciendo al Señor ese sacrificio de manera continua para de alguna manera buscar ser limpiados en nuestra conciencia. Pero ¿sabe una cosa? Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. ¿No le da gusto eso? Y como Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, Él nos hace libres de toda condenación y nos da acceso a una nueva forma de relacionarnos con Dios. Ya no nos relacionamos a través de la ley de Moisés, sino nos relacionamos ahora a través de la gracia. Y hay dos cosas que lo hacen completamente diferente, porque la ley establece que maldito es aquel que no cumple con lo que está escrito en la ley. Todos estamos bajo maldición. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros pretendimos agradar a Dios, esforzándonos por cumplir con la ley de Moisés. No matarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás, no adulterarás. ¿Comprendemos? Intentamos agradar a Dios cumpliendo con la ley, pero en nuestra naturaleza encontramos otra ley, la ley del pecado, que nos hacía imposible poder obedecer a Dios tal y como Él lo exigía.
Entonces nosotros, al reconocer que somos incapaces de poder justificarnos delante de Dios en base a nuestra capacidad, nos hallamos bajo maldición. Pero para quitar la maldición que había sobre cada uno de nosotros, Dios envió a Jesucristo para que Él se hiciera maldición por nosotros. Y entonces Él llevará sobre de sí el precio de nuestra paz, de acuerdo a lo que enseña el profeta Isaías. Entonces, la ley de Moisés expresa que maldito es aquel que no cumple con lo que la ley de Moisés establece. Pero la ley de la gracia nos lleva a un nuevo orden donde escrito está que más el justo por la fe vivirá. Aquí hay algo muy interesante, porque muchas personas piensan que vivir en la gracia es vivir de forma irresponsable, donde ya no soy responsable de mis decisiones, donde ya no soy responsable de lo que estoy haciendo, puesto que ya no estoy bajo la ley de Moisés. ¿Sabe? Vivir bajo la gracia implica un mayor nivel de responsabilidad que vivir bajo la ley de Moisés. La Escritura lo enfatiza claramente, y la Escritura nos dice que aquellos que murieron sin ley serán juzgados. Y aquellos que han muerto bajo la ley, por la ley serán juzgados. Romanos capítulo 1 y capítulo 2, todo esto le va a servir de referencia para que usted pueda estudiarlo. Ahora, el punto aquí más relevante es que yo no estoy muriendo bajo la ley. El día que yo muera, yo moriré no bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de la gracia. En otras palabras, yo y usted seremos juzgados por el evangelio que conocemos. Y eso implica un mayor nivel de responsabilidad ante Dios. Si aquellos, dice el autor a los Hebreos, que menospreciaron el mandamiento escrito en tablas de piedra, fueron eliminados del pueblo, ¿cuánto más no consideran ustedes que merece castigo aquel hombre que ha pisoteado la sangre del Hijo de Dios? Como dice el apóstol Pedro, mejor te hubiera sido no haber conocido nunca del evangelio, que habiéndolo conocido, darle la espalda. Porque ciertamente hoy no tenemos que estar realizando sacrificios continuos, porque hoy tenemos acceso por gracia, por un favor que no merecemos. ¿A qué? A la verdad. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué ofrecía Moisés? Moisés solamente tenía una sombra de lo que habría de suceder. Todo lo que se participaba con la ley de Moisés era una sombra, pero es hasta Jesucristo que nosotros podemos tener acceso a ese favor inmerecido y a la sustancia de todas las cosas. Entonces hay dos principios que marcan la diferencia, y que en la medida que nosotros edificamos una habitación para Dios, podemos conocerle íntimamente y Él revelarse a nuestro corazón. No es simplemente adoptar una religión, no es simplemente cantar una linda canción, es poder profundizar en nuestro nivel de revelación y conocimiento de Dios. Ahora, en el pasaje que leímos, en el pasaje que está ahí en Hebreos 13, 9 al 10, dice: no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanza extraña. ¿Por qué? Porque en este periodo de la historia muchas personas creían que para ser perfeccionados necesitábamos de hacer cosas extras. Para muchos judíos era necesario que si un gentil quería participar de los pactos y las promesas de Dios, debía de circuncidarse y debía de obligársele a judaizar. Ese es un problema que se da en la iglesia primitiva, y entonces tiene que venir Pablo y tienen que venir varios de los discípulos a llegar a un punto de equilibrio y de acuerdo con los apóstoles. Y entonces, hablando los apóstoles principales que están en la ciudad de Jerusalén, llegan a un punto y ellos dicen: el Espíritu Santo y nuestro concilio ha llegado a un acuerdo. Y consideramos dentro de este acuerdo
que no es necesario para los gentiles judaizar, dado que la Escritura nos enseña que es por medio de la fe en Jesucristo que se da acceso a esta gracia. ¿Se da cuenta cómo es ilógico querer volver a los rudimentos y querer judaizar? Si te gusta la cultura judía, qué bueno. Si la admiras, qué bueno. Si bendices a los judíos, está excelente, porque se sigue cumpliendo la Escritura que dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Debemos de tener al pueblo judío en un especial sentido de honor y afecto. Pero no me va a hacer salvo el que yo practique lo que ellos practican. Porque lo que me va a hacer salvo es mi relación con Dios a través de la fe en Cristo Jesús. No es el traer una vestimenta, no es el celebrar una reunión los días sábado. Hay personas que me han escrito y me dicen: tú estás camino al infierno porque no guardas el sábado. ¿Será realmente que debo de guardar el sábado? Es que la Escritura así lo enfatiza en los 10 mandamientos. 10 mandamientos que regulan ¿qué? Un antiguo pacto. Y déjeme decirle a todos los transgresores de esto, todos aquellos que se oponen: para mí, en la gracia no le pertenece a Cristo un día, le pertenecen todos. No es apartar solo un día exclusivamente para el Señor. En este nuevo pacto es entregarle todo a Dios. Muchas personas piensan que son mejores cristianos porque sus reuniones son los días sábado. Muchas personas piensan que son mejores cristianos porque utilizan un gorrito sobre su nuca. Muchas personas piensan que son mejores porque en su iglesia sí se celebra el Pentecostés, en su iglesia se celebra la fiesta de las enramadas, en su iglesia sí se celebra la Pascua, e incluso tienen danza tipo hebrea. Somos salvos. ¿Eso nos hace salvos? Entonces vamos a arrancar de la Escritura todas esas porciones en las que Pablo en Gálatas expresa que es por la fe y no por las obras. Nosotros estamos participando de una nueva relación con Dios, la cual no tiene como base o fundamento el mandamiento escrito en piedra. Nosotros estamos relacionándonos con Dios a través del mandamiento escrito en nuestro corazón, por medio de una relación con Dios a través de Jesucristo. Entonces fíjese lo que dice el autor. Dice: conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Estamos hablando en un sentido espiritual, no estamos hablando en un sentido material. Hay personas que han querido hacer del cristianismo un judaísmo moderno, que incluso se atreven a decir que cierta clase de alimentos los cristianos no deberían de comer. Cuando el apóstol Pablo dice: ¿quién me puede privar de comerme esto si con limpia conciencia tengo una acción de gracias a Dios? ¿Acaso no la voz le dijo al apóstol Pedro: Pedro, levántate, mata y come? Y Pedro estaba renuente y la voz sucedió 3 veces, y posteriormente a eso la voz le dijo: no llames impuro lo que yo he santificado. No solo tiene una aplicación a los alimentos, tiene una aplicación al pueblo gentil, a todo lo que la ley consideraba sin derecho. La gracia nos da acceso, pero no de una manera irresponsable, no de una manera en la cual consideremos que no tiene una repercusión sobre nuestra vida. Pablo mismo lo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no todo me edifica. Entonces tenemos que tener un entendimiento claro respecto de el lugar a través y la forma a través de la cual nos estamos relacionando con Dios. Usted ya no está bajo la ley. Usted ahora vive bajo la ley de la gracia y la verdad.
Y esto lo coloca a usted en un punto de mayor responsabilidad respecto de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Lo vamos a ver en el texto. Dice: nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo. Pregunto, ¿quiénes ofician en el tabernáculo? ¿Quiénes están cumpliendo con este sistema sacerdotal y este sistema sacrificial? El autor a los Hebreos claramente está enfocándose a aquellos que participan del altar de acuerdo al antiguo pacto. Pero nosotros tenemos un altar del cual ellos no tienen derecho a participar. Recuerde lo que al principio le dije: cuando cambia la ley, cambia el sacerdocio. Entonces, ¿quiénes son estos que no tienen derecho a participar de ese altar? ¿Quiénes son estos que no tienen la posibilidad de tener acceso a ese nuevo nivel de relación y revelación? Quienes se relacionan con Dios a través de la ley escrita en tablas de piedra. En otras palabras, y para que se rasguen los vestidos, no pueden tener una relación con Dios en ese altar superior donde Cristo es sumo sacerdote, todos aquellos que pretenden ser justificados por los requisitos que la ley exige. En otras palabras, ningún descendiente de Leví que no tenga fe en Jesucristo puede accesar a ese altar. Porque cambió la ley, cambió el sacerdocio. Ya no nos relacionamos con Dios a través de la ley de Moisés. La ley de Moisés fue muy hermosa. La ley de Moisés fue introducida al mundo para que abundara el pecado, y donde abundase el pecado, sobreabundase la gracia. Esa fue la finalidad por la cual Dios introdujo la ley al mundo. Se lo explico de esta forma: es como si la ley fuera un análisis de sangre. Usted se ha sentido mal últimamente y usted dice: es que me siento sin energía, me siento cansado, me da mucho sueño. Va al médico y el médico le envía un análisis de sangre. Y en el análisis de sangre, el resultado, una vez que lo han analizado a usted, es que tiene anemia. Podríamos decir que el diagnóstico en sí mismo ¿es malo? Lo que está diagnosticando el estudio, sí, pero el diagnóstico no lo es. Por eso Pablo dice que la ley es buena, el mandamiento es bueno, es agradable y es perfecto. ¿Por qué? Porque aunque no me justifica, tiene una capacidad, y es la de llevarme a Dios. Pablo mismo lo expresa y él dice que la ley fue nuestro ayo. Todos los que leen Reina Valera, NBI traduce: la ley fue nuestro guía para guiarnos hacia Dios. Una vez que usted tiene el resultado de ese análisis de sangre y ese análisis confirma que usted tiene anemia, entonces usted le está entregando al médico los elementos que le van a permitir dirigirle hacia un tratamiento efectivo y eficiente. Si usted se está automedicando, posiblemente jamás pueda tener ese resultado efectivo y eficiente en su salud. ¿Por qué? Porque no sabe realmente qué es lo que le sucede. Con Cristo sucedió exactamente así. Todos estábamos infectados de pecado. Pero la Escritura dice que mientras que no hay manifestación de la ley, el pecado, aunque está presente, no existe delante de nuestros ojos. No hay que lo señale, no hay que lo regule. Entonces Dios dice: bueno, esta humanidad está perdida. Necesito introducir la ley para que todos se den cuenta que están infectados, que ni uno solo hace lo bueno. Y Dios introduce su ley, y entonces es como ese estudio donde usted y yo somos analizados, y el resultado es pecado. Y entonces lo que la ley está dictaminando se convierte en mi guía hacia la cura: Cristo. ¿Comprendemos? Entonces,
La ley es introducida por ese deseo que hay en el corazón de Dios de sacudirnos y mostrarnos nuestra condición espiritual. Pero no porque la ley pueda justificarnos, porque no puede justificarnos dado que ya la hemos quebrantado. Dice la palabra de Dios que aquel que ha quebrantado uno solo de los mandamientos es culpable de haber quebrantado toda la ley. Entonces tal vez usted no ha cometido adulterio, pero de la misma forma mintió. Usted es transgresor de la ley. A los ojos de Dios está igual de condenado. El problema con nuestra mentalidad occidental es que le damos tamaños y colores a los pecados. Entonces, este que yo cometo es solo un puntito, pero el que otros cometen es muy grande. Este que yo me permito es casi nada, pero si es de alguien que yo tenía una alta expectativa, entonces es gigante. Y sabe, con esta doble medida solo revelamos lo hipócrita que somos y lo poco espirituales que en realidad somos. Porque deberíamos de saber que a los ojos de Dios todo pecado es pecado. Y para eso vino Cristo. Vino para tus mentiras piadosas y vino para tu adulterio. Vino para el cambio que te quedaste de la abuelita y para las murmuraciones que haces acerca de otros. Para todos los pecados vino, y no solo para unos. El punto aquí que quiero destacar es que la ley entonces se introduce para que nosotros tuviéramos conciencia del pecado, no para justificarnos, porque no podemos ser justificados. Y se lo pongo de esta manera, y con esto le explico por qué Cristo sí puede justificarnos. Le voy a dar 1,000 pesos a la persona aquí presente que no tenga una sola caries y a la cual jamás le haya salido un grano en la piel. ¿Hay alguien? Anita. Anita es como Cristo. Él, viendo nuestra condición, dice: no, pues todos están bien granosos y cariosos. Así estábamos infestados del pecado. Y en esa condición Dios determina enviar a su Hijo perfecto para vivir una justicia perfecta. Y entonces Jesús se para y dice: yo sí puedo recibir eso. El Padre lo examina, le aplica la ley y dice: a ver, vamos a pasarle el escáner. Y el escáner dice: es perfecto y sin mancha. Entonces el Padre dice: tú, Jesús, cumples mis expectativas de justicia. Eres justo delante de mis ojos. Jesús recibe la justicia y dice: como ahora es mía, yo se la puedo dar a quien yo quiera. ¿Cierto o no, Padre? Y el Padre dice: así es, tú te la ganaste, es tuya. Y dice Jesús: entonces, ¿cómo ven todos ustedes que están granosos y cariosos? Al que crea en mí, yo le daré mi justicia. No necesitas hacer nada, no necesitas maquillarte, no ponerte las plastas para tratar de disimular. Solo necesitas creer. Y entonces Él pone su justicia sobre de ti. Y Dios dice: lo veo justo. Y el diablo dice: no, pero si vieras detrás de esa justicia, esa persona tan imperfecta, tan llena de fallas, tan llena de errores. Y dice el Padre: yo no puedo ver detrás de mi hijo. Y si esa persona creyó en mi hijo y Él quiso regalarle la justicia que ganó en la cruz, ¿quién soy yo para impedírselo si es de Él? Entonces vemos a la ley ser introducida para revelar nuestra condición, para ofrecernos una posibilidad de justificación. Pero debido a que todos nosotros habíamos quebrantado la ley, no podíamos ser justificados por ella.
No porque fuera ineficaz. La Escritura dice que la ley era ineficiente para justificarnos, pero no porque la ley misma no lo pueda hacer, sino por nuestra incapacidad de demandar dicha justicia. Pero Cristo sí pudo demandar esa justicia. Entonces la justicia que procede de Cristo, ¿de dónde se obtuvo? De la ley de Moisés. Porque él mismo dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces es la ley de Moisés, la ley escrita en piedra, que dice: este hombre es justo. Y es esa justicia la que se nos da. Y no me la gané por andar matando un chivo cada fin de semana, o por traer cierta clase de ropa, o por utilizar cierto tipo de lenguaje. ¿Cuál es la máxima revelación de Dios a los hombres? Perdónenme, pero no es el Eterno, no es Elohim, no es todo lo que acostumbramos a veces pronunciar. La revelación más grande que Dios ha dado al mundo es Jesús. Cuando la Escritura dice en Juan que Jesús expresa cosas como estas: les he revelado tu nombre, la traducción literal debería de decir: les he revelado quién eres. En una ocasión uno de los discípulos le dijo a Jesús: muéstranos al Padre y te creeremos. Y Jesús contesta contundente y dice: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices, muéstrame al Padre? ¿Que no lo estás viendo? Entonces, es maravilloso el misterio de la piedad, que Él se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Pero es necesario comprenderlo para darnos cuenta cuál es el nivel de privilegio que hoy tenemos por el solo hecho de haber depositado nuestra confianza en Cristo y buscar nosotros establecer una relación con Él, donde a través de esa intimidad Él se revele en nuestra vida. Entonces volvemos al pasaje y dice: nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo. Es decir, ni Aarón, ni el sacerdote Eleazar, ni ningún otro sacerdote que usted quiera mencionar en la Escritura que se acercaba a Dios bajo el modelo de la ley, tiene acceso al altar del cual usted y yo tenemos. Porque nosotros tenemos acceso a un altar no hecho por manos de hombres. Este altar del cual la Escritura está enfatizando es un altar que no está en la tierra, es un altar que está en el cielo mismo. Ese altar no fue hecho por mano de hombre, fue creado por Dios y fue el altar que le fue revelado a Moisés en el monte. Lo que Moisés hizo fue solo una copia, pero la realidad espiritual no podía ser ministrada porque en este tiempo no había la forma, no había el medio para poder presentarnos delante de Dios. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y resucita, otorgándonos salvación, nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios y podemos ministrar un altar del cual aquellos que ofician en el tabernáculo no tienen derecho. ¿Por qué? Lo reitero, porque se están acercando a Dios en una ley que no los puede perfeccionar. La ley de Moisés trata con todo lo externo del hombre, y es lo que muchas veces el religioso justifica: lo que se ve. No hagas, no digas, no toques. Si tú lo haces, entonces para la gente eres un buen cristiano. Pero el evangelio va mucho más allá. No es lo que hagas, es lo que eres. Porque lo que yo hago no determina lo que soy, pero lo que soy siempre determinará lo que yo haga. ¿Comprende? En la gracia se trata con aspectos del corazón, buscando transformar el corazón para producir una acción. En la ley no le interesa el corazón, porque la ley sabe de entrada que no puede cambiar el corazón. Entonces te obliga y te dice: no peques o te apedreo.
Y entonces la gente dice, no, esto puede arrastrarme una apedreada, mejor no lo hago. Pero Jesús dijo, se engañan a sí mismos, porque el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que tú puedes decir, no, yo no lo he hecho, pero con tu mente ya lo hiciste. Así que merecías las mismas piedras. ¿Se dan cuenta cómo somos incapaces de justificarnos delante de Dios por nuestras acciones? ¿Por qué? Porque transgredimos la ley de Dios con nuestro pensamiento, con nuestras palabras, con nuestras acciones o con nuestros actos de omisión. Porque pecado no solo es hacer lo malo, es también dejar de hacer lo bueno. Si usted ha dejado de orar, usted está pecando. El profeta Samuel dice, nunca permita a Dios que yo peque contra Él dejando de orar por ustedes. Y a veces estamos señalando y buscando el hilo negro, y cuando ni siquiera cumplimos con lo que en este pacto nos compete hacer. Leamos nuestro material. Hoy existen muchas formas de pensamiento que buscan llevar al hombre a un estado de satisfacción y libertad absolutas. Es lo que estamos viendo hoy en nuestra sociedad. Libertinaje. La gente no quiere libertad, quiere libertinaje. Muchas veces basadas en emociones o ritualismos que solo pueden tener un efecto momentáneo, ya que no pueden otorgar la satisfacción o libertad absoluta debido primordialmente a que son medios incapaces de hacerlo. No importa cuán bien o cuán celoso yo sea de una religión, me va a hacer sentir bien el domingo, pero para el lunes yo estoy vacío, porque la religión no te puede ofrecer lo que Cristo te puede ofrecer. La religión enfatiza cambios. Escuche bien lo que voy a decir. Las religiones enfatizan cambios. El evangelio enfatiza transformación. Son dos cosas diferentes. Todas las religiones te dicen, ¿tú te haces testigo de Jehová? Bueno, no puedes venir en short. Tienes que vestirte decentemente, traer tu corbatita y tu portafolio. Usted los puede identificar en la calle. Usted los ve y dice, ese hombre es testigo de Jehová, esa mujer es testigo de Jehová. Enfatizan cambios. Pero el evangelio no está enfatizando cambios. Al evangelio no le interesa que tú estés sumando cambios. Y hoy aprendí a hacer esto, y hoy aprendí a hacer aquello. El evangelio no es sumar cambios. El evangelio es transformación en el corazón. Si no, no tendría sentido, según a los Corintios, cuando Pablo escribe y dice que somos nuevas criaturas. No es sumar cambios a mi vida. Un religioso suma cambios a su vida. Hoy ya supe cuándo decir aleluya. Hoy ya supe cuándo llorar. Hoy ya supe cuándo levantar las manos. Hoy ya supe quién es el pastor. Hoy ya supe quién es el líder de alabanza. Hoy ya me supe la canción. Hoy ya supe lo que se sentía dar 5 pesos en la ofrenda. Todo eso son cambios que añade un religioso, pero no sirven de nada contra los apetitos de mi naturaleza pecaminosa. No importa cuánto dinero yo pueda dar para la obra de Dios, o a cuánta gente pueda yo invitar a una reunión. Si yo no he sido transformado en mi corazón, igual voy camino al infierno. Porque no es la religión la que te va a salvar. Hay quienes argumentan, como los israelitas, cuando Jesús les dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8. Y ellos dijeron, ¿hacernos libres de qué? Si nunca hemos sido esclavos de nadie. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Se olvidaron de su pasado, y hoy día hay muchas personas que se han olvidado de su pasado, y en base a ello menosprecian lo que hoy Dios está haciendo. Las religiones te proponen cambios, pero el evangelio enfatizará siempre la transformación. Siempre. No es lo que hagas lo que define quién eres. Es quién eres lo que definirá lo que hagas.
La Biblia nos enseña que nuestro corazón, es decir, el hombre espiritual en nosotros, debe ser fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan. Y también dice que nosotros tenemos un altar superior del cual no pueden participar los que ofician en el tabernáculo. Hablamos primeramente de altares y debemos de entender que un altar es un lugar de muerte, sacrificio y sufrimiento. El altar es aquel lugar que debemos de considerar como el lugar donde se da a cabo la muerte. ¿Qué más? El sacrificio, y es un lugar de sufrimiento. Pero todo esto era lo que representaba el altar en la ley de Moisés, pero en Cristo Jesús esto se traduce para nosotros en un lugar de victoria, de comunión y un lugar de gloria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria. Lo que en la ley me sentenciaba a estar muerto, en la gracia me provee victoria. Lo que en la ley me hacía sentir que era como simplemente un sacrificio, como algo que se entregaba y que no tenía forma de recuperar, en la gracia me establece una relación de comunión con Dios. Lo que en la ley me implicaba sufrimiento, ahora produce en mí un nivel de gloria superior. Entonces, el altar del cual participaban los que oficiaban en el tabernáculo implicaba todo esto: muerte, sacrificio y sufrimiento. Pero el altar del cual ellos no tienen derecho a participar me implica todo esto: victoria, comunión y gloria. ¿Por qué? Solo por el hecho a través del cual yo me estoy relacionando con Dios. Si yo me relacionara a través de la ley de Moisés, entonces para mí el altar seguiría significando todo eso. Pero como me estoy relacionando a través de Cristo, el altar entonces también representa para mí una victoria. No solo una muerte, sí es el lugar donde yo voy a morir a mí, pero representa una victoria, porque la Escritura enfatiza que si yo estoy unido a Cristo en su muerte, también estaré unido a Él en su resurrección. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sacrificio. Quiere venir en pos de mí. Si alguno de ustedes quiere establecer realmente una comunión conmigo, entonces sacrifíquese. Porque los sufrimientos efímeros que ahora padecemos no se comparan en nada con la gloria que habrá de manifestarse. ¿De qué altar quiere participar usted? ¿De aquel que se basa en rituales, en formas, en palabras que de nada nos sirven, que de nada aprovechan? ¿O del altar al cual me da acceso Cristo por gracia y verdad? Sigamos leyendo. Ahora bien, los altares eran edificados con un fin: ofrecer sacrificios a Dios como ofrenda por nuestros pecados, ya que la Escritura nos dice que la paga del pecado es muerte, y también menciona que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. De esta forma, a fin de que el hombre pudiese tener un camino por el cual llegar a tener comunión con Dios, el Señor mismo ordenó estas prácticas para mostrar la sombra. ¿Por qué? Sí, vamos a leer ahorita un pasaje que es demasiado contundente para que comprendamos un poco mejor cuál era la perspectiva de Dios respecto de todos los mandamientos que giraban en torno a la ley, y todos los sacrificios y todos los rituales y todas las formas que giraban en torno a la ley. Pero algo que me llama mucho la atención es el hecho de que el altar se establece como un medio para mostrarnos en la sombra lo que en la realidad se habría de manifestar. Entonces leemos y dice: y también menciona que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. De esta forma, a fin de que el hombre pudiese tener un camino por el cual llegar a tener comunión con Dios, el Señor mismo ordenó estas prácticas para mostrar la sombra de lo que sería una realidad que habría de manifestarse en la persona de Cristo Jesús. Y vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 10.
Hebreos capítulo 10, y vamos a leer a partir del verso 1 hasta el verso 10. ¿Lo tiene? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Verso 1. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. ¿Quién es la gracia y la verdad? Cristo. Él sí es la presencia misma de las realidades divinas. La ley es solo una sombra. ¿Entendemos eso? Fíjese. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar, año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Si la ley te pudiera transformar, ¿para qué entonces habría venido Cristo? Por eso resulta un tanto ilusoria la respuesta del joven rico, porque este se acerca a Jesús diciéndole: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Es como muchas personas que están esperando una respuesta que simplemente justifique lo que consideran que es verdad. Y Jesús le dice: ya lo sabes, honra a tu padre y a tu madre, no mientas, no asesines, no cometas adulterio, conoces la ley. Y ese hombre responde y dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él esperaba que entonces Jesús le dijera: tú eres un fuera de serie. Pero Jesús ve más allá de las acciones. Jesús ve el corazón. Y entonces Jesús, cuando lo ve, dice: externamente haces lo que la ley pide, pero tu naturaleza está corrompida, porque tienes un deseo que es tan fuerte que es semejante al pecado de idolatría. Y le dice Jesús: bien, pues entonces ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Lo único que tenía que hacer ese hombre es renunciar a sus ídolos. Y no quiso. Se fue triste. Jesús sabía, en la medida que ese hombre se alejaba, que ese hombre viviría una eternidad sin él, porque ese hombre no tendría ninguna capacidad para acercarse a Dios, puesto que estaba rechazando al único acceso que nos da a Dios. Jesús sabía que ese hombre en 1,000,000 de años seguiría lamentándose en el infierno esa decisión. ¿Y sabe qué? Jesús no malbarató la verdad corriendo y diciéndole: oye, espérate, mira, es un proceso. Bueno, no creas todo lo que predico. Si tú crees que es para ti, no es para ti. Yo lo decía como para que los otros oyeran. No, Jesús decía: si tú crees que es por ti, sí es por ti. Y no voy a reducir la verdad expresada en las Escrituras para darte gusto a ti. Ni siquiera la rebajo para darme gusto a mí. Y entonces, en la medida que ese hombre se aleja, Jesús sabe que ese hombre se va a perder. Jesús sabe que ese hombre se va a condenar, pero no puede diluir el mandamiento. Hoy abundan personas que diluyen el mandamiento para no verse afectada su postura personal o su estilo de vida. Yo prefiero 1000 veces que la Biblia me agarre a catorrazos y a latigazos a vivir creyendo que soy perfecto, engañándome a mí mismo y sabiendo que al final no es verdad, porque tú no te puedes engañar a ti mismo. Pero hay muchas personas que hoy prefieren que les digan que van a tener éxito, que les den una clase de superación personal, o que les digan que con un poco de dinero van a ser salvos, cuando no es así. Es una mentira. Entonces dice la palabra de Dios que mediante esos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, no pueden hacer perfectos a los que adoran. Verso 2: de otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Eso es lo que te provee la gracia, libertad. Juan 8:32 dice que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. ¿Libre de qué?
de la culpa. ¿Cómo sabes cuando un pecado te es perdonado? ¿Cuando lo olvidas? Tú puedes olvidarlo en media hora y el pecado sigue presente delante de los ojos de Dios. Cuando un pecado es perdonado, la Escritura dice que aquel que encubre su pecado no prospera, pero aquel que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Cuando un pecado es perdonado, cuando se confiesa, cuando se cambia el sentido o la dirección en la cual nos encontramos. ¿Cuándo yo puedo saber que ese pecado ha sido perdonado? Cuando la culpa ya no está sobre de mí. Porque si algo provoca el pecado es culpa. Entonces dice la Escritura que quienes oficiaban en este tabernáculo, no importa cuántos sacrificios ofrecieran, siempre tendrían esa sensación de culpa, de que algo no estaba bien entre Dios y ellos, y por eso tenían que ofrecerse sacrificios continuamente. Ahora, fíjese lo que continúa diciendo. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten los pecados. Por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. ¡Ey! Note lo que está diciendo Cristo al entrar al mundo. A ti no te agradaron. Entonces, ¿por qué los instituyó? La respuesta es muy simple. Los establece para recordarnos lo que un día Él cumpliría. Desde que Adán y Eva pecaron, Dios soltó la promesa de la redención para el género humano. Pondré enemistad, le dijo a la serpiente, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te pisará en la cabeza y tú le morderás el talón. Está profetizado que de la mujer vendría el Salvador, que aplastaría a Satanás y todo su dominio, y lo que Satanás podría hacer en contra de él sería simplemente matarlo en su forma humana. Pero debido a la justicia de Cristo era imposible que la muerte lo retuviera. Por eso Dios, al verse agradado por él, lo levantó de entre los muertos al tercer día. Y ya todo estaba desde el principio. Así que por eso Dios introdujo el sistema sacrificial en la ley, no porque éste le llenara el ojo, no porque éste fuera completamente agradable, sino por el hecho de que era una forma de expresarle al mundo lo que sería una realidad cuando Cristo viniera. Y fíjese lo que dice la Escritura. Por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrenda, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes, como en el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo: sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así, lea conmigo: quitó lo primero para establecer lo segundo. Quitó lo primero para establecer lo segundo. Cristo, al entrar a este mundo, está dando por obsoleto el antiguo pacto y está dándonos acceso a una nueva forma de relacionarnos con Dios. Y dice la Escritura, verso 10: y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una sola vez y para siempre. ¿En virtud de cuál voluntad? De que Cristo muriera por nosotros para darnos acceso a aquello que no merecíamos, pero que estaba en el corazón de darnos,
y a las realidades que solo se proyectaban como una sombra en la ley. El hecho de que Dios habitara en medio de ellos en el tabernáculo era solo una sombra de lo que usted y yo hoy experimentamos. Dios está en medio de nosotros. Tú eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en ti. Y no solo está en ti en Navidad, no solo está en ti los días de reunión. El Espíritu de Dios está en ti 24 horas al día, los 365 días del año. El Espíritu de Dios está en ti. Dile a la persona que tienes a tu lado: gracias a Cristo, tú puedes participar de un altar del cual los que oficiaban en el tabernáculo no tenían derecho a participar. ¿Se da cuenta el nivel de privilegio que tenemos? Es tiempo de valorarlo. Ahora bien, debemos de entender que el pecado no es una mancha en la ropa o un olor desagradable, como muchas veces nos ilustran en los chics. ¿Ha leído esos libritos donde ilustran el pecado, siempre uno harapiento y mugroso? Bueno, el pecado no es eso externamente hablando. El pecado es un problema del corazón. Entonces, el pecado es toda desobediencia a la voluntad de Dios. Es todo fallo o equivocación de blanco. Y el pecado, como mencioné anteriormente, produce muerte. Ahora, préstame un bote de los ofrenderos, Joel, por favor, sin tapa. Vamos a hacer un ejemplo fácil. A ver, por favor, George. Por favor, Gil. Colócalo ahí. Por favor, Joel. Ahora, ustedes desde esa posición tienen que meter su plumín a ese bote. Si ustedes no lo hacen así, pecaron. Es que ese es el concepto de pecado. Pecado es no dar en el blanco. Y esa es la voluntad de Dios. Y tú tienes que cumplir con la voluntad de Dios. Así que vamos primero tú, George. Tú que eres bueno para el básquetbol. Ok, George. Ahí va el estilo de George. Ahora vamos con Gilberto. Y vamos con Joel. Inténtalo, Joel. No importa qué tanto nos esforcemos o qué tanto lo intentemos, nuestra justicia jamás cumplirá con la justicia que procede de Cristo. Por eso es que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, porque el único que pudo cumplir con esa voluntad fue Jesús. Pecado es todo fallo en el blanco, es errar al propósito de Dios. El pecado, como mencioné anteriormente, produce muerte. El pecado nos aleja del Dios vivo y nos esclaviza, llevándonos a vivir vidas desagradables a los ojos de Dios. Y vamos a leer rápidamente Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 7, versos del 1 al 7. Y dice la escritura: los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. ¿Qué estaban ellos juzgando? La acción, lo que queda fuera del corazón. Decían los discípulos: ¿cómo se atreven a comer sin haberse lavado las manos? Ellos sí se rasgan literal los vestidos si ven un taquero en Pantitlán. Jamás lo harían. Ahora, fíjense lo que dice el verso 2. Y vieron a algunos de sus discípulos que comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito. Con el rito. Para un religioso, los rituales son muy importantes, son relevantes. En esa iglesia ya no usan velo, ya no es de Dios, ya no es del Señor. Perdieron la fe, se extraviaron del camino. Leamos bien la escritura para comprender esa doctrina.
y entender si la escritura se refiere a un trapo sobre la cabeza o a una honra que se da desde el corazón. Sigamos leyendo. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están, ¿qué? Aferrados a la tradición de los ancianos. ¿Por qué se convierte una acción en ritual? Porque nos aferramos a ella, porque es parte de una tradición que generalmente nos heredaron. ¿Le ha pasado que usted ve a una persona que está embarazada, una mujer, pongo el ejemplo, una mujer está embarazada y dicen, por la forma de su estómago es niño? ¿Tienes rayos X? ¿O tienes un ultrasonido en tus ojos? ¿Cómo es que ves? A ver, explícame. No, juzgan de esa manera. ¿Por qué? Porque la tradición les dio algo que consideran es válido. Es que mi abuelita me enseñó y ella nunca falla. Pues claro, tiene la mitad de posibilidades. A veces creemos en esta clase de cosas y nos aferramos a ellas porque son parte de una tradición que nos heredaron. No tiene sentido, no tiene lógica, pero decimos, es la verdad, así es. No, ay, qué feo. Bueno, al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar las copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Y él les contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Fíjese el verso 8. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Ahora el verso 14. De nuevo Jesús llamó a la multitud y les dijo, escúchenme todos y entiendan. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona, más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. Jesús está hablando en términos espirituales. No te está hablando del daño que te va a hacer o la tifoidea que te va a generar comer en un lugar insalubre. ¿Comprende? No podemos ser contaminados de fuera hacia adentro y considerar que esa contaminación se dio en nosotros por algo que comimos. Jesús está yendo más allá y dice el verso 14, el 15, nada de lo que viene de fuera puede contaminar a una persona, más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. Después de que dejó a la gente, entró a la casa y sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. Y Jesús también se enojaba con sus discípulos y les dice, ¿tampoco ustedes entienden? ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y después va a dar a la letrina. Lea conmigo. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Anda por ahí circulando un libro que, bueno, no lo he leído, pero el título como que me espantó un poco porque dice algo así como, llega a tu peso ideal, sigue la dieta de Jesús. O sea, y en base a lo que las escrituras enseñan, te generan tu dieta. Pues tal vez te pongan a comer higos, pescado, un pan, vino. Pero la receta más efectiva es esta que acaban de mencionar: ayuna 40 días. No, realmente ese libro apunta a judaizar en cuanto a lo que comemos. Y vas a rechazar todo lo que la ley decía que era impuro. ¿Y qué dice aquí la escritura? Con esto Jesús declaraba, porque no es lo que te comes,
porque lo que te comes va al estómago y luego termina en la letrina. Entonces, ¿puedo comer pan de muerto? Llevo años saboreándolo y por la tradición no me lo como. Cómase uno hasta con forma de huesito. ¡Ey! Siempre que no haya estado en un altar ofrecido al tío Pancho, al tío Simón o a la abuelita. Porque dice Pablo, por mi limpia conciencia yo voy a comer todo lo que me pongan enfrente. Pero si alguien me dice, come de esto que fue sacrificado a los ídolos, por razón de mi conciencia no comeré. Entonces, si usted quiere disfrutar de un rico pan de muerto llegada la temporada, pues vaya a la panificadora y cómprese los que quiera. ¿Puedo comerme un taco de moronga? ¿Le gusta esa cosa? Pues échasela. Si a usted le gusta eso, es como cuando yo disfruto la pancita. El apóstol Ovir decía, eso es satánico. Y mi esposa dice, yo ni en sueños como eso, te acompaño y te veo, pero yo no como eso. Y si vieran qué rica es. Una pancita con cebolla, chilito, limón. ¿No le gusta? Ya ve qué de satánico tiene. Seamos libres para vivir en esa libertad, ¿ok? Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. ¿Comprende? Ahí vamos a dejarle. Póngase de pie.